Hola chicos, buenas chicas, bienvenidos al vídeo en el que vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver la teoría. Para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir tres cosas. ¿Qué tres cosas tiene que cumplir? Mira, la primera es que exista la imagen de la función en ese punto. Es decir, si queremos estudiar si una función es continua en x igual a 1, pues tiene que existir f de 1. La segunda condición que tiene que cumplir para que sea continua es que exista el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función. Y por último, la tercera condición que tiene que cumplir es que exista ese límite cuando x tiende a por la derecha de la función. Si esas tres condiciones nos da el mismo número real, esa función sería continua en ese punto. Entonces, ahora veremos ejemplos para que lo entendáis mejor. Pero antes de ver esos ejemplos, quiero explicaros los tipos de discontinuidades. Una función se dice así corrientemente que no es continua cuando hay que levantar el lápiz para dibujarla entera. O lo que es lo mismo, una función es continua cuando yo la puedo dibujar de principio a fin sin levantar el lápiz. Entonces, todas las funciones no son continuas. Hay funciones que son discontinuas y podemos clasificar esas discontinuidades que tienen las funciones. Entonces, vamos a clasificarlas en tres tipos de discontinuidades. La primera que vamos a ver es la discontinuidad evitable. ¿Cuándo ocurre una discontinuidad evitable? Pues ocurre cuando los dos límites laterales, el de por la izquierda y por la derecha, son iguales, pero son distintos de su imagen. ¿Vale? ¿Cómo sería en la gráfica? Pues mirad, si me vengo aquí en la gráfica, ¿veis? Tenemos la función que está en rojo y nos damos cuenta de que el límite por la izquierda va a venir a este valor y el límite por la derecha va a ser ese valor. Entonces, los dos límites son iguales, pero la imagen de A, ¿cuánto es? Pues la imagen de A justo es este punto que tenemos ahí. Entonces, f de A valdrá ese valor que tenemos ahí. Entonces los límites por la izquierda y por la derecha son iguales, pero distintos de la imagen de A. Entonces en ese caso tenemos una discontinuidad evitable. Bien, vamos al siguiente tipo de discontinuidad. El siguiente tipo de discontinuidad es una discontinuidad inevitable de salto finito. ¿De salto finito por qué? Pues mirad, chicos y chicas, los límites laterales son diferentes. Entonces, de salto finito, el salto tiene un principio y tiene un fin. Entonces, si nos fijamos aquí, mirad, el límite por la izquierda de la función va a venir a este punto. Y el límite por la derecha de la función a ese punto. Tanto el límite por la izquierda como el por la derecha son diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dar un salto finito, ¿vale? Para pasar de un trozo de la función a otro. Por eso la discontinuidad inevitable se llama de salto finito. Bien, vamos al tercer tipo de discontinuidad. Discontinuidad inevitable de salto infinito. Si nos fijamos en el anterior, el salto tenía un principio y un fin. Pues este no tiene un principio y un fin, es un salto infinito. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrarnos este tipo de discontinuidad? Nos la vamos a encontrar cuando su límite, cuando x tiende a, bien sea el de por la izquierda o bien sea el de por la derecha, ¿vale?, valgan uno de los dos o los dos más o menos infinito. Mirad, chicos, si nos fijamos aquí, esta función es discontinua en x igual a a. Entonces, mirad, el límite por la izquierda de la función a va a ser más infinito y el límite por la derecha de la función, ¿vale?, de a, ¿vale?, va a ser menos infinito. ¿Qué salto tengo que pegar? Pues tengo que pegar un salto infinito. Entonces, esto será una discontinuidad inevitable de salto infinito. Entonces, chicos y chicas, una vez ya visto la teoría, vámonos con unos ejemplos. Bien, chicos y chicas, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es el que tenemos en la pizarra y nos dice razonar si f de x, que es una función a trozos, es continua en toda la recta real. Vale, pues vamos a pensar un poco. Si nos ponemos a pensar, nos vemos que nuestra función es esa que tenemos aquí. F de x es 2 menos x al cubo si x es menor o igual que 1
y x cuadrado si x es mayor que 1. Vale, tenemos una función a trozos y cada trozo, si os dais cuenta, es una función polinómica. Entonces, chicos y chicas, el dominio de este trozo de la función será todos los reales y el dominio de este trozo de la función será todos los reales. ¿Vale? Entonces, al ser una función polinómica, es una función continua que su dominio es todos los reales. Entonces, este trozo es continuo en todo el intervalo en el que le vamos a dibujar en la función y este trozo también es continuo en todo el intervalo. ¿Dónde puede ser discontinua esta función? Pues esta función solo puede ser discontinua donde se unen esos dos trozos. ¿Dónde se unen esos dos trozos? Se unen en x igual a 1, ¿vale? Porque esta función la vamos a dibujar de menos infinito a 1, ¿vale? Y esta función la vamos a dibujar de 1 a más infinito. Entonces, si el único punto donde puede ser discontinua es la unión de un trozo con el otro, pues vamos a ver si es continua o no en ese punto. Entonces, estudiamos la continuidad en x igual a 1, que es el punto pues, que nos puede generar algún problemilla ahí, ¿vale? Entonces, para que sea continua una función, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que exista la imagen de 1. ¿Cómo vamos a calcular la imagen de 1? Pues mira, nos vamos a ir a nuestra función a trozos. Y en el trozo donde tengamos el igual, veis que aquí tenemos x menor o igual que 1 y aquí solo x mayor que 1. Pues en el trozo donde tenemos el mayor igual o el menor igual, vamos a sustituir por 1. Es decir, 2 menos 1 donde pone x, ponemos 1 al cubo. Si yo opero esto, 2 menos 1, 1, y 1 al cubo, 1. Bien, entonces ya lo tenemos. La imagen de esta función en 1 es 1. ¿Qué más tiene que cumplir? Tiene que cumplir que exista el límite cuando x tiende a por la izquierda y por la derecha. Entonces vamos a calcularlo. Límite cuando x tiende a 1, que es el punto donde puede ser discontinua por la izquierda. ¿Y qué trozo cogemos? Pues el que tenga los menores que 1 en su intervalo. X menor o igual que 1. Entonces, como es por la izquierda 1, serán sus números menores. Cogeremos este trozo. 2 menos x al cubo. Si calculamos este límite, solo tenemos que sustituir por 1. 2 menos 1, 1 al cubo, 1 también. Y por último vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué trozo de la función vamos a coger? Pues vamos a coger el trozo, ¿vale?, en el que tengamos de 1 hasta infinito los valores de x. ¿Cuál será este trozo? Pues el x mayor que 1, en este caso, x cuadrado. Si yo sustituyo aquí por 1, me queda 1 al cuadrado, que es 1. ¿Bien? ¿Qué nos pasa, chicos y chicas? Pues mirad, nos pasa que la imagen, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha son iguales. Entonces, siempre que sean iguales estas tres condiciones, es decir, f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, que es igual a 1, ¿vale? Siempre que se cumplan estas tres condiciones, quiere decirnos que nuestra función es continua en ese punto, es decir, en x igual a 1. Entonces, f de x es continua en x igual a 1. Pero bien, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice razonar si f de x es continua en toda la recta real. Como hemos dicho antes, este trozo de función era continua en todo su dominio, ¿vale? Porque es una polinómica, pero solo vamos a dibujarlo de menos infinito a 1. Y este trozo de función también es continuo en todo su dominio, es decir, de 1 a más infinito en este caso, en este trozo.
¿Dónde podía ser discontinua? Hemos dicho en x igual a 1, pero en x igual a 1 es continua, con lo cual f de x es continua en toda la recta real. ¿Vale? Y concluimos el ejercicio diciendo esto, que f de x es continua en toda la recta real. Bueno, chicos y chicas, espero que lo hayáis entendido. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Vale, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice estudiar la continuidad en x igual a 2 de la función siguiente, que es esta. F de x es una función a trozos en la que el primer trozo es raíz cúbica de x menos 2, si x es mayor o igual que 2, y el segundo trozo es x por x menos 2, si x es menor que 2. Vale, nos están diciendo que estudiemos la continuidad de esa función en x igual a 2, es decir, en un punto. Pues venga, vamos a repasar. Para que sea continua, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que exista la imagen de 2, es decir, que exista f de 2. Vamos a ver, ¿dónde sustituimos? Pues tenemos que sustituir donde tengamos el 2 incluido en el intervalo, es decir, donde tengamos el igual. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir ahí. Si yo sustituyo aquí, raíz cúbica de 2 menos 2, raíz cúbica de 0, que es 0. Hecho, la imagen. Vamos con los límites laterales. Recordad que tiene que existir el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha, que es el punto donde estamos estudiando la discontinuidad. Entonces, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿vale? ¿Cuál cogemos? Cogemos los mayores iguales que 2 o los menores que 2. Pues los menores que 2, porque es por la izquierda, entonces es x por x menos 2. Si sustituimos aquí para calcular el límite, me queda 2 por 2 menos 2, que es 0, 2 por 0, 0. Vale, de momento vamos bien. Vamos a estudiar el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Qué trozo de función voy a coger? Pues voy a coger donde estén de 2 a infinito los valores. Es decir, los que sean x mayor o igual que 2. Del límite de la raíz cúbica de x menos 2. Si yo sustituyo aquí por 2, me quedará 2 menos 2, 0 y raíz cúbica de 0, pues 0 también lo tenemos calculado en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que la imagen y los dos límites laterales son iguales. Entonces, chicos y chicas, esta función también es continua en el punto donde estamos estudiándolo. Por tanto, concluimos que f de x es continua en x igual a 2 porque f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función y es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Concluyendo el ejercicio, tendríamos que escribir esto. Entonces, esta función es continua en ese punto. Espero, chicos y chicas, que lo hayáis entendido. Vamos con el último ejemplo. Venga, vamos a por el último ejemplo, chicos y chicas, el ejemplo 3. Nos dice estudiar la continuidad de f de x. Y f de x es esta función a trozos que está definido por 3 trozos diferentes. Entonces, vamos a ver y vamos a pensar. El primer trozo es una función polinómica, x cuadrado menos 3x más 1. Esa función polinómica es continua en todo su dominio. Entonces, desde menos infinito hasta 0, es decir, en ese intervalo la función va a ser continua. Vale, en 0 justo se une esa función con la función e elevado a x. Entonces, en x igual a 0 podemos tener una discontinuidad. Habría que estudiarlo, ¿vale? Si seguimos estudiando la función e elevado a x, es una función que su dominio también es todos los números reales
y es continua, ¿vale? En el intervalo en la que está, es decir, en 0, 1. ¿Pero qué nos pasa en 1? Pues en 1 nos pasa que se une una función con otra. Entonces ahí podemos tener otro punto de discontinuidad que habría que estudiar también. Y por último, neperiano de x, pues recordando dominios, su dominio es de 0 a más infinito. Entonces, como está en el intervalo de 1 a más infinito, las x mayores que 1, pues también sería continua. Entonces, ¿dónde puede ser discontinua esta función? Pues puede ser discontinua en x igual a 0, ¿vale? Y en x igual a 1. Entonces, chicos y chicas, vamos a estudiar en x igual a 0 y en x igual a 1. Si estudiamos en x igual a 0, pues vamos a ver, ¿qué tiene que cumplirse? Pues tiene que cumplirse que exista la imagen de 0. La imagen de 0. ¿Dónde vamos a sustituir? Vamos a sustituir donde el 0 tenga el igual, ¿vale? En ese intervalo. Entonces, será e elevado a 0. Y toda potencia elevada a 0 es 1. Entonces, esto nos da 1. Bien, ya tenemos la imagen. Vamos a calcular los límites. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué cogemos? El primer intervalo, que tenemos los menores que 0. Entonces, si cogemos el primer intervalo, será el límite de x cuadrado menos 3x más 1. ¿Cuánto nos da este límite? Pues así, haciéndolo rápido, 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1, 1. Y por último, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Qué cogemos? Pues los mayores que 0. ¿Y dónde están los mayores que 0? Aquí las x son mayores que 0 en el segundo trozo, con lo cual el límite de e elevado a x, que e elevado a 0 pues también es 1. Pues qué bien, porque la imagen y los dos límites son iguales, entonces es continua en x igual a 0, ¿vale? F de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces, la función es continua. Entonces, f de x es continua en x igual a 0. Ya hemos estudiado el primer punto en el que puede ser continua o discontinua la función, que es x igual a 0, y es continua. Vamos a estudiar el segundo punto, que es en x igual a 1. Y empezamos. Vamos a ver la imagen de 1. La imagen de 1. ¿Dónde sustituimos? Pues mirad, chicos y chicas, donde tenemos el igual a 1, que en este caso es también en esta. ¿Lo veis? Aquí está el igual. Entonces, f de 1 será e elevado a 1, que eso es e. Ya lo tenemos. ¿Bien? Vamos a estudiar sus límites, los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. ¿Y qué trozo de los tres cogemos? Por los menores que 1. ¿Y en cuál de los tres trozos están los menores que 1? Aquí, las x son menores iguales que 1. Pues ahí está. Entonces será el límite de e elevado a x. E elevado a x es e elevado a 1, que es e. Muy bien, pues vamos ya por el último límite. El último límite, que será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Y cuál de los tres trozos cogemos? Pues los que son mayores que 1. ¿Y cuáles son mayores que 1? Pues mirad, x es mayor que 1. ¿Qué trozo vamos a coger? Pues el logaritmo neperiano de x. Si yo sustituyo, me queda logaritmo neperiano de 1, que es 0. Con lo cual este límite es 0. ¿Qué nos pasa, chicos y chicas? Pues mirad, nos pasa que los dos límites son distintos. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es distinto del límite cuando x tiende a 1
por la derecha de la función. Y recordando así los tres tipos de discontinuidades, cuando los límites no eran iguales, ¿qué tipo de discontinuidad presentaba? Pues en x igual a 1, la función presenta una discontinuidad inevitable de salto finito. La función presenta una discontinuidad inevitable de salto finito. Esto solo nos hemos fijado en la teoría del principio del vídeo. Si recordamos, cuando los dos límites eran distintos, teníamos este tipo de discontinuidad. Entonces nada, chicos y chicas, espero que lo hayáis entendido. Ahora os voy a dejar un par de ejemplos para que podáis seguir practicando. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Chao chicos, adiós chicas.